Temeroso, Seo-Yun se alza en guardia pidiendo por su identificación, además de cuestionar el motivo por el cual conocía su nombre. Ante esto, la mujer comenta no ser capaz de dar esos detalles y que únicamente se encontraba en aquel lugar con la finalidad de cambiar la recompensa que le sería entregada por conquistar la mazmorra. Mientras Seo-Yun seguía preguntándose por todo lo que estaba ocurriendo tan de repente, la mujer se le acerca mencionando que la recompensa que le daría debía ser usada solamente cuando realmente la necesitara. Después de todo, podía acabar perdiendo algo importante de sí mismo. Dejando esas palabras en la mente del prota, la mujer pretende retirarse, no sin antes mencionar algo que no acaba de comprenderse, y en el medio de las repentinas alertas del sistema que notificaban el éxito en la conquista de la mazmorra, el brillo escarlata de un anillo se exhibía en la mano de Seo-Yun. De vuelta en casa, el prota es recibido por la cálida sonrisa y el afecto de Seo-La, escena que lo hace rememorar lo acontecido en la mazmorra con el monstruo imitador. Notando su inusual comportamiento, Seo-La lo llama de repente, siendo que el prota corresponde a su cálido saludo. Eun-Ji menciona que la pequeña se había quedado esperándolo durante todo el tiempo en el cual había estado ausente, siendo que ya era un poco tarde, añadiendo además que por la forma en la cual se estaban saludando parecían llevar mucho tiempo sin verse, cosa que hace pensar a Seo-Yun si la pequeña lo había estado esperando del mismo modo durante todas las veces en las cuales la dejaba sola, haciéndose así consciente de que a fin de cuentas todo lo que le decía el mímico era real. Seo-Yun no tenía idea de cuánto había sufrido Seo-La antes de su regresión. Teniendo ahora nuevamente a la pequeña en sus brazos, definitivamente no cometería los mismos errores. Mientras se disculpaba ante la pequeña por su tardanza, el prota reafirma su intención de hacer todo lo posible para que Seo-La no tuviera que sufrir nunca más. Mientras los observaba, la atención de Eun-Ji es atrapada de repente por el anillo que se posaba en la mano de Seo-Yun, cosa que por algún motivo la hacía sentirse inquieta. Al día siguiente, Iran parecía decepcionada y ligeramente molesta de que la recompensa de una mazmorra tan problemática no fuera nada más que un simple anillo, ante lo cual el prota añade estar igualmente sorprendido. Iran menciona que la inesperada situación ciertamente la ponía en un apuro. Después de todo, una de las recompensas por haberla salvado era el despeje a la mazmorra, y con ello, la recompensa que se entregaría una vez conquistada. Ante lo cual, Seo-Yun menciona que aquello simplemente había sido mala suerte, y de todas formas ella ya le había dado dinero. Sin embargo, Iram insiste añadiendo que aquello simplemente había sido el pago por la subyugación, por lo que no estaba cómoda dejándolo solamente así. Viendo que la mujer ante él realmente quería recompensarlo, el prota piensa en algo que le hace saber de inmediato. De vuelta al campo de entrenamiento, Eun-Ji se mantenía pensativa mencionando que algo extraño estaba ocurriendo con Seo-Yun, desde el olor a perfume femenino que había percibido antes hasta el anillo que repentinamente había aparecido en sus manos. En vista de que lo que sentía era una clara inquietud, Eun-Ji menciona estar siendo ridícula, pues a su manera de ver no había nada romántico entre ellos. No obstante, recordaba la propuesta que el prota le había hecho el día en el cual le había presentado a Seo-La, preguntándose si aquello lo había hecho porque aún conservaba sentimientos hacia ella, o simplemente por la pequeña, llegando a sentirse completamente confundida. Mientras continuaba balbuceando, siendo incapaz de aclarar su mente, el repentino toque de Seo-Yun la toma por sorpresa. Habiéndolo reprendido por el susto de muerte que le había dado, la mujer pregunta por la causa repentina de su estancia. Después de todo, él había dicho que se encontraría ocupado con una reunión importante. El prota menciona haber terminado aquella reunión, además de que tenía un regalo importante para ella. Y claramente y completamente sorprendida, Eun-Ji pide confirmación de lo que había dicho, ante lo cual Seo-Yun esclarece. Una vez abierto el repentino presente, se revela ante ella un traje similar al cual el prota estaba utilizando. Seo-Yun expone repentinamente su traje, solicitando a la mujer que lo tocara, cosa que la hace ruborizar un poco, notando por primera vez el buen físico que el prota tenía en la actualidad. Mientras Eun-Ji inspeccionaba el traje con intenciones distantes a las que Seo-Yun esperaba, el prota pregunta si había notado la particular suavidad de la que disponía el equipamiento, recibiendo una respuesta que confirmaba el estado de nebulosa en la cabeza de la mujer. Dándose cuenta de lo que estaba haciendo, Eun-Ji recupera los estribos, confirmando que el traje definitivamente era suave. Ante lo cual, Seo-Yun menciona que si le inyectaba maná en cierta medida, el equipo podía adquirir las características de una fuerte armadura.
Sorprendida por el hecho que demostraba un equipamiento de primera calidad, Eun-Ji añade que a pesar de todo eso, ¿qué tipo de cretino le regalaba algo así a una mujer? Ante lo que el prota se defiende diciendo que lo había conseguido para ella, con el propósito de que no se lastimara. Palabras que entre sus bromas la hacen sentir feliz, tomando con total aprecio el regalo que le había hecho una persona que genuinamente la apreciaba. Eun-Ji despeja con una cálida sonrisa todas las dudas que le habían agobiado. Mientras se sentía satisfecho de haberse esforzado en su insistencia a Iram para obtener otro traje, el prota menciona que adicionalmente había tomado otra petición de la mujer, comentando así a Eun-Ji que tenía algo más para entregarle, y aquello no era más que el derecho a conquistar una mazmorra pequeña. En las afueras de Seúl, Corea, un grupo de individuos estaba reunido. En aquel lugar, Go Hae-jeon, Yu Eun-Ji, Kang Dae-ho, Ha Iram y nuestro protagonista Seo-jung se preparaban para asaltar una mazmorra. Luego de haberse presentado mutuamente, el prota menciona que pese a ser el responsable de la creación del equipo, la alineación que tenían resultaba ser ciertamente particular. Después de todo, a pesar de que los individuos frente a él les hacía falta experiencia, a futuro se convertirían en cazadores de renombre, por lo que se preguntaba si realmente un cazador ordinario como él estaba bien en el equipo. Mientras se cuestionaba este hecho, Iram pregunta por la persona que se ocuparía de liderarlos durante la incursión, siendo que ella en conjunto el resto estaba más que de acuerdo respecto a quién era la persona más adecuada. Y así sin más, el líder es decidido de manera unánime, sin dejar espacio para quejas o reclamos. Lanza en mano, puños apretados, espada envainada, arco tensado y arma cargada, el equipo Seo-jung estaba listo para abordar la incursión hacia la pequeña mazmorra. Lugar que en definitiva, a pesar de su apariencia, no se los pondría nada fácil. Estando dentro del lugar, se revela el nombre de la mazmorra, la tumba de los olvidados. Frente a una marea de feroces no muertos, Dae-ho cargaba limpiando el frente. No obstante, la cantidad de monstruos no dejaba de incrementar. Ante esto, el hombre cuestiona por la gran cantidad de enemigos que se habían hecho presentes nada más entrar, ante lo cual Seo-jung ordena a Hae-jeon cooperar en la vanguardia, mientras que Eun-Ji e Iram se encargarían de cubrirlos desde atrás. Habiendo aniquilado uno de los no muertos, una particular notificación llama la atención del prota. No solamente se notificaba la derrota del monstruo, sino también la absorción de su alma, que ahora yacía dentro del anillo, añadiendo además un contador de almas. Sin tener tiempo para discernir, la repentina advertencia de Hae-jeon lo toma por sorpresa. Dándose cuenta de que definitivamente aquel no era un lugar en donde pudiera perderse a sí mismo, Seo-jung opta por dejar de lado, al menos por ahora, lo acontecido con el anillo. Durante el combate, Seo-jung nota algo extraño en las acciones de Iram, quien, a diferencia de Eun-Ji, no le había disparado a ni un solo enemigo, cosa que le reclama de inmediato. Ante esto, la mujer profesa no ser capaz de hacerlo debido a la constante presencia de la vanguardia frente a ella. La situación era un desastre, los monstruos no dejaban de aparecer, todos los adversarios se encontraban armados y la vanguardia no resistiría más tiempo expuesta al frenesí. Seo-jung recomienda inmediatamente agrupar a todos los monstruos, designando rápidamente los roles a abordar. El prota pide a Hae-jeon despejar el camino para Dae-ho, preparando una ruta de escape, cosa que la mujer entiende de inmediato, abriéndose paso entre los monstruos. Habiendo notado la abertura y recibiendo la instrucción de Seo-jung, Dae-ho empuja rápidamente la línea de enemigos, retornando junto al resto. Habiendo culminado la primera etapa, la vanguardia se retira. Ahora le tocaba la retaguardia. Llamando de inmediato a Iram, Seo-jung pide confirmación de su asalto con el arma, ante lo cual la mujer, más que entusiasmada, asiente, desatando sin control ni cuidado alguno la lluvia de plomo. Finalizado el asalto, en el medio de los casquillos de balas gastados no se posaba más que polvo y restos de no muertos. Había quedado más que clara la potencia de fuego de la mujer junto a ellos. Hae-jeon menciona que al igual que Dae-ho, Iram era una cazadora especial, ante lo cual la mujer pregunta el porqué. Hae-jeon menciona que generalmente los cazadores no utilizan armas de fuego, cosa que Seo-jung contrasta con la idea general establecida entre los cazadores de que una simple bala no hiere un monstruo. Eun-Ji pregunta si entonces aquellas balas se encontraban imbuidas en maná. El prota niega por completo, aludiendo que el maná únicamente servía usando armas con un contacto directo, dígase lanzas, espadas, arcos, etc. Cosa que resultaba difícil, por no decir casi imposible, para un conjunto de balas que yacían dentro de un cargador.
Por lo tanto, la solución era simple. Las balas de Hiram estaban hechas de un material especial encontrado dentro de las mazmorras, metales que resultaban efectivos contra los monstruos. Al escuchar esto, Daeho cuestiona por la eficiencia del método. Después de todo, solo una pieza de dicho metal resultaba ser costosa, una observación bastante importante y a tener en cuenta para los mortales, mas no para la multimillonaria que no se veía afectada en lo más mínimo haciendo ráfagas de puro dinero. Dejando a un lado a Daeho, quien había comenzado a admirar a Hiram, el prota retoma el previo incidente del anillo, apuñalando a un enemigo cercano para poner a prueba la misteriosa notificación que una vez más se hace visible. Dándose cuenta de que definitivamente no había escuchado mal, se confirma que el artículo denominado como el Anillo del Rey definitivamente había absorbido las almas de los monstruos que él había eliminado. Seo-Jun se pregunta por la naturaleza del anillo, cosa de la cual nunca antes había escuchado o llegado a ver previo a su regresión, siendo que claramente desconocía por completo el cómo usarlo. Mientras intentaba imbuir maná en el anillo, el prota es interrumpido por Daeho y los demás, quienes preguntan por su repentina quietud. Ante esto, Seo-Jun pone una excusa decidiendo que lo mejor sería realizar pruebas cuando nadie lo estuviera viendo. Si has llegado hasta este punto es porque seguramente te está gustando, por lo cual te diría que le dieras un like al video, no te tomará mucho tiempo. ¿Listo? Continuemos. Reanudando el asalto, el equipo se abre paso por la mazmorra exhibiendo una clara sintonía y coordinación en todos los ataques que realizaban, desde el enfrentamiento directo de la vanguardia a los proyectiles proveídos por la retaguardia. Hecho que llama la atención de Hiram, quien menciona haber estado preocupada en principio del desempeño mutuo que pudieran tener en la mazmorra, siendo que todos todavía eran principiantes. Aludiendo que la razón no podría ser otra más que Seo-Jun quien los estaba liderando. Y todo aquello no hacía más que incrementar el interés y las expectativas de la mujer en el hombre cuyas acciones en batalla no parecían las de un simple novato. El equipo finalmente alcanza la habitación del jefe, decidiendo entrar con cautela, revelándose así ante ellos el tramo final de la mazmorra. Un enorme caballero y un ataúd de piedra los recibían en silencio. Daeho cuestiona por la aparente extrañeza en el ataúd que se posaba justo en el centro de la habitación, como si estuviera esperando algo cual jefe final, cosa que Hye-Jeon también considera. No obstante, el prota niega las observaciones de ambos, mencionando que aquel ataúd no era el jefe y antes de poder añadir más, un repentino temblor los toma por sorpresa. Ante esto, el prota recomienda de inmediato saltar, logrando así evitar que el equipo acabara empalado por un grupo de lanzas que habían ascendido desde el suelo. Presa del pánico, Eun-Ji pregunta por lo acontecido, pero sin dejar tiempo para respuesta alguna se revela aquello que Seo-Jun ya tenía presente. El verdadero jefe de la mazmorra se alzaba y estaba listo para aniquilarlos. ¿Qué carajo? El enorme caballero busca a su primera presa, preparando un masivo ataque que tenía como objetivo a Hye-Jeon, quien, incapaz de evadir, recibe de lleno el golpe con su espada. Hiram proporciona asistencia de fuego rápido, atrayendo la atención del gigante, quien no se había visto afectado en lo más mínimo por los proyectiles, cosa que Seo-Jun esclarece mencionando que toda la armadura que vestía el caballero estaba hecha nada más y nada menos que del mismo metal de las balas. Por lo tanto, solamente había una forma de vencerlo, y esta era apuntar todos los ataques a su núcleo, del cual para empezar se desconocía por completo su ubicación. Habiendo lanzado una flecha que al igual que las balas poco o nada había logrado, se descarta la opción del cuello como punto vital. Decidiendo que la posición del núcleo debía encontrarse entre la cabeza o el corazón, Seo-Jun carga de frente, sin embargo su asalto es detenido en pleno aire por el caballero que, pese a su tamaño, no era para nada lento. Aún así, Seo-Jun no estaba preocupado pues había conseguido hacer de señuelo para el verdadero ataque. Hye-Jeon carga con toda su fuerza hacia el adversario, logrando asestar un ataque que le golpea de lleno el corazón, pero nuevamente había resultado completamente inútil, el núcleo tampoco se encontraba allí. Seo-Jun alerta de inmediato a Hye-Jeon para que se aleje, mas sin embargo la mujer no podía hacerlo pues su espada se había quedado atascada en el caballero, quien definitivamente no perdería la oportunidad de deshacerse de ambos arrojando un golpe. Siendo consciente de que se habían precipitado, la condena estaba servida, no había manera de que pudieran evadir. En ese momento, Daeho entra al asalto desequilibrando el balance del arma que pretendía matar al dúo, logrando además inmovilizar por unos pocos segundos el brazo del gigante.
Ante la escena, en donde el futuro rey de los puños lo estaba dando todo, Seo-Yun sabía perfectamente que el hombre no duraría mucho tiempo, y aquello ya decía mucho de lo jodidos que se encontraban. El núcleo debía encontrarse en la cabeza. Optando por abandonar la lanza que el gigante aún sostenía, Seo-Yun toma la flecha disparada por Eun-Ji, imbuyendo en ella todo el maná que podía, arrojando así un golpe certero. Y quizás por una disposición del arma o simplemente una carencia de fuerza, el ataque había sido mediocre. No había ni rozado al núcleo del caballero. Inmediatamente, y contrario a lo que su enorme naturaleza debió permitir, el brazo del gigante alcanza en segundos a Seo-Yun, arrastrándolo frente a su rostro mientras lo miraba con ojos profundos. De inmediato, algo extraño sucede. Su mirada, más que estar centrada en el prota, se dirigía hacia un lugar en particular, el anillo del rey. Tomado por sorpresa, una poderosa flecha le atraviesa la cabeza, destruyendo el núcleo por completo. El tiro de Eun-Ji lo había derrotado. El jefe había colapsado y la victoria parecía haber sido alcanzada. En medio de la calma aparece de nuevo el misterioso mensaje. El anillo del rey había absorbido el alma del caballero, cuya equivalencia en la sumatoria llegó a adicionar un valor de 50. Al notar esto, el prota menciona que tal vez el número de almas registradas en el contador incrementaban en proporción a la fuerza del enemigo que derrotaba. Antes de poder indagar más, Hee-Jun realiza una alarmante observación. En vista de que habían derrotado a quien se suponía era el jefe de la mazmorra, el final de la cruzada debió haber sido anunciado, mas sin embargo, todo continuaba en silencio. La notificación de limpieza no había aparecido. Mientras el prota repasaba en sus memorias el acontecimiento que describía al caballero como el jefe de la mazmorra, el sonido de golpes los estremece. Justo detrás de ellos, la estructura que reposaba en el medio de la habitación había comenzado a moverse. Aquel acontecimiento no había sucedido antes, el ataúd nunca se había abierto, el efecto mariposa nuevamente estaba actuando. Hablando en un idioma desconocido, la presencia cuestiona por el objeto en la mano de Seo-Yun, palabras que únicamente el prota podía comprender, llegando a estremecer al resto del equipo, quienes no entendían qué era lo que estaba pasando. La presencia menciona que el lugar circundante era demasiado brillante para su gusto, sumergiendo la habitación en la completa oscuridad. Completamente impactados, el miedo alcanza su punto crítico. No solamente estaban desorientados del resto, sino que también les era imposible notar a la amenaza que los acechaba. Adicionalmente, dado el hecho de que todos eran novatos, no podían hacer nada más que sucumbir al terror. Notando una repentina ráfaga pasar a su lado, Daeho advierte de inmediato al prota, quien recibe de frente la carga de la entidad. El monstruo reclama el anillo del prota, mencionando que aquello no era algo que una existencia como él debería de tener, ante lo cual el prota se pregunta por la naturaleza del anillo que ya había llamado la atención de dos monstruos consecutivamente. Haciendo uso de una bengala, Hiram trae de regreso la luz, siendo notada la presencia de otro caballero gigante que los observaba. El prota recomienda al equipo encargarse de aquel enemigo mientras que él lidiaría con el que tenía enfrente. Al escuchar estas palabras, el monstruo de la corona remarca la aparente confianza que estaba exhibiendo, poniendo más fuerza en el ataque que a duras penas podía aguantar. Una vez concluido el punto muerto en el que estaban sumergidos, los dos individuos toman sus respectivas posiciones. Seo-Yun menciona que el adversario que tenía era definitivamente mucho más fuerte que el caballero gigante, siendo que apenas ya había logrado apartarlo con un aumento explosivo de todo su maná, cosa de la cual no podía disponer durante todo el tiempo en la contienda. El monstruo de la corona carga nuevamente reclamando por el anillo, arrojando un ataque que Seo-Yun por poco y no logra esquivar. En el medio del frenesí, el prota llega a considerar la opción de simplemente entregar el anillo, decidiendo al final que aquello no era más que algo demencial, pues intentar negociar con un monstruo bien podría matarlo. El monstruo no tenía aperturas, y sus ataques apenas eran algo con lo que podía lidiar, por lo que simplemente un error de cálculo o una reacción tardía concluían en el mismo final, una muerte inmediata. Haciendo a un lado tanto sus miedos como sus dudas, el prota reafirma su misión. No podía morir en aquel lugar, no sin antes proteger a su pequeña hija, quien no debía volver a repetir aquel triste futuro. Quien no debía convertirse en aquella mujer, y a quien definitivamente no iba a dejar sola. El anillo del rey resuena con su deseo, mostrando una alerta que solicitaba confirmación de su uso.
y en el medio de la contienda, su resolución y la confusión, el prota lo acepta. El sistema solicita el número de almas a consumir, y a pesar de ser consciente de que desconocía por completo lo que estaba haciendo, dada la circunstancia, Seo-Yun elige utilizarlas todas. El anillo del rey había sido activado, 87 almas habían sido consumidas, y el poder en masa inundaba a su anfitrión. Con una mejora temporal tanto en maná como en fuerza, la contienda da un giro. Ahora el monstruo podía ser alcanzado y en su defecto podía ser herido. Habiendo recibido su primer golpe, el contrincante rápidamente contraataca, siendo que el prota consigue esquivarlo sin dificultad. El prota menciona ser consciente de todo el poder que fluía por su cuerpo, además de que en vista de la limitación de tiempo esclarecida por el sistema, la contienda tenía que terminar rápido. Con un ataque certero que había hecho uso de toda su capacidad, Seo-Yun atraviesa a su oponente, quien siendo presa de la ira se descarrila por completo. Los ataques del monstruo eran ahora frenéticos, completamente entregados a la ira que reforzaba sus palabras de exigencia por el anillo. El oponente era ahora mucho más fácil de leer, esquivar un ataque y luego golpear con todo. Esa había sido la escena repetida durante el resto de la pelea, y dado un cierto momento, Seo-Yun finalmente localiza el corazón del monstruo, arrojando de inmediato un golpe que resulta mortal. Mas sin embargo, una barrera producida por maná lo impide, y dada la situación, el prota decide entregarlo todo con su último ataque. El objetivo estaba hecho de maná, había que romperlo naturalmente también con maná. Y así sin más, Seo-Yun aniquila al enemigo. Paralelamente, el resto del equipo había conseguido acabar también con el caballero gigante, mostrándose finalmente la notificación de conquista de la mazmorra. Estando exhausto, y habiendo perdido por completo el efecto de potencia, el prota escuchaba las constantes palabras del sistema. El anillo había adquirido 100 almas, producto de vencer al monstruo de la corona. Adicionalmente, añade un mensaje que lo estremece. Una parte de su humanidad había sido devorada, aquello tomado como un pago por haberlo utilizado. De vuelta en casa, mientras Seung-Ji jugaba con Seo-La, el prota yacía pensativo, inmerso en las últimas palabras arrojadas por el sistema y lo que éstas significaban. Seo-Yun menciona que el concepto le resultaba ciertamente abstracto, pues exactamente qué era aquello que podía ser definido como humanidad. En primer lugar, no notaba cambio alguno. Siendo sacado de sus pensamientos, Seo-Yun escucha la charla de Seo-La, quien aparentemente relataba algo gracioso acontecido con el abuelo. Seo-Yun menciona que el hecho de verlas lo hacía feliz, haciendo inevitable formar una sonrisa en su rostro. Habiendo notado su mirada y un detalle ciertamente particular, Seung-Ji llama de repente al prota, cuestionando la razón por la cual las estaba observando con una mirada sombría. Confundido por lo que acaba de escuchar, el prota se mira en un espejo notando que definitivamente la expresión en su cara estaba muerta. Dándose cuenta de que aquello no era para nada normal y que por mucho que lo intentara no estaba reflejando sus verdaderas emociones, el pánico naturalmente lo consume. Seo-La se acerca repentinamente pidiendo con expresión radiante por un abrazo de buenas noches. Ante esto, el prota se pregunta por lo que pasaría en el momento en el cual ni siquiera pudiera ser capaz de sonreírle a su propia hija. Temeroso de que existiera o no algo que pudiera hacer para revertirlo, una notificación del sistema lo toma por sorpresa. Una pequeña parte de su humanidad había sido recuperada. Incrédulo, el prota cuestiona por la repentina notificación, llegando a entender que aquello había sido producto del afecto recibido por Seo-La, quien le había devuelto lo perdido, siendo nuevamente capaz de expresar sus emociones sin problemas. Previamente, Seo-Yun había tenido un pensamiento vago, una pequeña idea, una cierta premisa. Resultaba ser que todas y cada una de las personas con las cuales Seo-La había interactuado parecían haber recibido algún tipo de sanación, o por lo menos eso parecía tal y como lo había reflejado lo acontecido en tan solo un momento. No pudiendo soportar la sensación de felicidad y agradecimiento, el prota envuelve nuevamente en sus brazos a la pequeña, quien en definitiva era su amuleto de buena suerte. En el gremio de los caballeros, una particular reunión se estaba desarrollando. En aquel lugar, Seo-Hyun cuestionaba a William Taylor la razón por la cual lo había contactado.
Frente a sus palabras, el mago menciona tener algunas preguntas para realizar. En primer lugar cuestiona si éste había visitado recientemente el gremio de la espada Goiro, cosa que retuerce ligeramente la expresión del maestro de gremio. So-hyun confirma el hecho, ante lo cual William pregunta si había ocurrido alguna cosa extraña o fuera de lugar durante su visita. Palabras que evocan en el hombre recuerdos para nada agradables que definitivamente no quería mencionar, negándose por completo al final. Habiendo notado la extrañeza del pequeño interrogatorio, So-hyun pregunta a William por el propósito de la misma. El mago comenta que 2 días después de que él había visitado el gremio de la espada Goiro, había ocurrido un cierto incidente. Se había manifestado una liberación masiva de maná en el campo. So-hyun comenta que aquello bien podría ser algo natural, luego de la aparición de un jefe. Al escuchar estas palabras, William niega por completo, aludiendo a que la cantidad de maná liberada no podía compararse en lo absoluto. Retomando el tema de la visita al gremio de la espada, William pide por algún dato así fuera algo insignificante, ante lo cual el hombre hace memoria mencionando que únicamente había ido a ver a Hee-yeon, encontrándose con 2 cazadores en lugar de ella. William pide confirmación por la identidad de dichos cazadores, mencionando los nombres de Seo-yun y Eun-ji, cosa que So-hyun asiente. Describiendo lo acontecido de manera bastante resumida, el hombre concluye sus observaciones al mago, quien parecía bastante decepcionado. Justo cuando estaba a punto de dejar pasar el tema, algo hace clic en su cabeza. Había un cierto detalle que aún no mencionaba. So-hyun menciona que aquel día, adicional a los 2 cazadores, había una persona más en el gremio de la espada, cosa que capta nuevamente la atención del mago. Añadiendo que aquello bien podría no tener relación alguna con los acontecimientos del campo, So-hyun profundiza en el hecho. Aquel día, luego de que el atrevido y arrogante individuo solicitara una charla al prota, Seo-yun había anexado la condición de realizarlo afuera, añadiendo que una niña se encontraba durmiendo dentro de la habitación, por lo cual no quería molestar su descanso. Y ante las dudas un tanto absurdas de So-hyun, quien se preguntaba si la niña era Hee-yeon, Seo-yun esclarece mencionando que se trataba de su hija, revelando así al mago un detalle aparentemente poco importante, pero que definitivamente actuaría como una pequeña bola de nieve en caída rápida por una pendiente. De vuelta con la familia, Seo-yun contemplaba un peculiar objeto en sus manos, preguntándose por la forma en la cual haría uso del mismo. Aquel artículo era llamado amnesia, un objeto con la capacidad de incrementar las capacidades físicas de quien lo consumiera, a cambio de borrar los recuerdos de un año a partir de la ingestión. Resultaba ser la recompensa por despejar la mazmorra de los no muertos, siendo que únicamente Seo-yun lo había recibido. Divagando respecto a si consumirla o no, el prota es apartado de su ensimismo por el repentino llamado de Eun-ji. La mujer se disculpa por la intromisión, ante lo cual Seo-yun despeja sus inquietudes. El prota pregunta si tenía algo en particular para decirle, cosa que hace dudar un poco a la mujer, quien finalmente revela sus intenciones, mencionando si estaba de acuerdo con salir a divertirse a alguna parte, petición que claramente había sido inesperada. Eun-ji menciona que desde hace un tiempo habían estado enfocados únicamente en el trabajo, por lo que un poco de tiempo para despejarse definitivamente les vendría bien. Ante la respuesta de Seo-yun, quien parecía estar a punto de declinar, la mujer añade algo más. Ella menciona que Seo-la había estado actuando un poco extraña, cosa que en principio el prota no comprende hasta que finalmente se da cuenta. A pesar de que Seo-la exhibió una clara madurez, ella todavía seguía siendo solamente una niña de 5 años, por lo que a pesar de no demostrarlo abiertamente se hacía notar que se sentía sola, producto de sus 2 padres ocupados. Dándose cuenta de este hecho, el prota menciona que desde su regresión había estado haciéndolo todo por su hija, mas sin embargo había estado ignorando la perspectiva de la pequeña, quien también necesitaba de la presencia de su padre, concluyendo así que se irían los 3 juntos a tener un claro y resplandeciente día divertido, cosa que la madre naturaleza estropea en sus narices. Seo-yun menciona que el pronóstico del tiempo había confirmado un día soleado, por lo que en definitiva habían tenido muy mala suerte y no podían salir a divertirse. Escuchando estas últimas palabras, las orejas de Seo-la se sacuden cual curioso gato. Eun-ji menciona que tenían el plan de salir a divertirse juntos, pero, dada la circunstancia climática, ya no les era posible. Ante lo cual, Seo-la se cuestiona la relación entre la lluvia y su ausencia de diversión, llegando a una conclusión clara: la lluvia era el único problema, el único culpable, y por lo tanto, ella haría algo al respecto.
Llamando la atención de ambos padres y con un claro puchero de enfado, la niña encara con valor a su adversario, enunciando como si un decreto divino se tratase que el fenómeno cesara. Y contrario a cualquier tipo de lógica, las nubes la obedecen. Vos eres un payaso. ¡Esto es en serio! William preguntaba a un residente de cierta área de la ciudad por un acontecimiento que involucraba el repentino colapso de un edificio. El hombre pregunta si luego de todo el caos ocasionado se había llegado a descubrir la causa del incidente, ante lo cual el civil niega en su desconocimiento, añadiendo además que el evento había sido muy desafortunado, pues de entre todas sus principales víctimas estaba también una joven mujer que vivía sola con su hija. Habiendo aceptado que una vez más la cosecha de información no había sido fructífera, el mago retoma su caminata por las humedecidas calles. Durante el andar, este menciona que en un principio sus principales sospechosos habían sido Seo Yun y Eun-ji, mas sin embargo, dada la cantidad ordinaria de maná que poseían, no había mucho más que pudiera decir de esos dos. Mientras la interrogante de quién había sido el responsable le carcomía la cabeza, William repasa las últimas palabras del maestro del gremio de los caballeros, llegando a plantearse la aparentemente loca teoría de que el responsable fuera la hija de Seo Yun. Habiendo negado esa teoría por completo, el hombre suspira al cielo, lamentando además el hecho de que ni siquiera el clima cooperaba, y de inmediato, en medio de una masiva explosión de maná, las nubes se abren, exhibiendo en su totalidad al brillante astro que se alzaba en el firmamento.